La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Bueno, como ya hemos dicho, en el programa de hoy vamos a hablar de la crisis de la carrera de agronomía en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando en este sector de profesionales que cada vez se nota que hay menos gente interesada en estudiar esa carrera en las universidades? Y como habíamos prometido, para conversar sobre ese tema, hemos invitado a nuestro amigo, el ingeniero Bienvenido Montilla. Montilla. Claro, amigo de hace mucho tiempo, ex alto dirigente del CODIA, ha sido miembro de la Junta Directiva, tesorero nacional del CODIA y todo eso, de manera que es un hombre que está en pleno conocimiento de lo que está pasando alrededor del ejercicio profesional de la agronomía en el país, por tanto seguramente podrá estar bien enterado qué está pasando en el país respecto a esta carrera que se nota una disminución. ¿Ustedes se acuerdan que a final de los años 60 y principios de la década 70 había un auge extraordinario para estudiar esta carrera? Así es. Muchos jóvenes estaban interesados en ello. Pero bueno, primero démosle la bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Mira, yo quería decirte antes que tú pudieras decir algo, porque yo quiero decirle a nuestros televidentes de que ¿por qué en Cuidando el Huerto estamos hablando de la carrera de agronomía? Cuidando el Huerto es un programa educativo que nos enseña cómo cuidar la naturaleza, pero a raíz de la producción. Producimos y cuidamos. Por eso es cuidar el huerto, o sea que a veces nosotros producimos y ensuciamos. Y la carrera de agronomía precisamente es la ciencia, la carrera científica que enseña cómo producir eficientemente nuestra tierra. Y de manera sostenible, ¿verdad? Y de manera sostenible. Y por eso es que este programa se siente muy relacionado con el tema, porque decimos, ¿y qué tiene que ver la agronomía? Con mucho, porque nosotros somos en la agronomía quienes hacemos parir la tierra. Sí, muy buenos días. Un domingo muy elegante. Quiero agradecerles a ustedes, tanto a Bernabé Mañón como mi hermano y colega Paino Abreu. Paino Dagoberto Abreu Collado. Wow. Digo el nombre completo porque nos conocemos, somos compañeros de aula. Egresado de la Universidad Autónoma de Domingo, la carrera de agronomía. Son los jovencitos de aquella época. Y ustedes han llegado a un tema muy importante, y es que en los años 60, 70 y hasta 80, pero más básicamente 60, 70, había un auge, como lo dice Paino, un interés de los bachilleres de ingresar a la carrera de agronomía. Pero no era más que el despertar del país mismo, que venía de la era de Trujillo, luego la Guerra de Abril. En ese periodo, en el país había un panorama muy próspero, muy propicio para estudiar agronomía, ya que, por una parte, el azúcar estaba en un precio muy alto y en el CEA había una bonanza de producción y de dinero, lo que hacía que hubiera cantera de agrónomos que querían trabajar en el CEA. Y al mismo tiempo, Joaquín Balaguer concertó con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo en aquel entonces de 40 millones de dólares, que se llamó el Plan Pidagro. El Pidagro trajo la novedad de que los técnicos agrícolas eran valorados por su capacidad de trabajo, su capacidad técnica. Y eso también mejoró los salarios de los agrónomos. En ese entonces, muchos estudiantes de otra carrera, inclusive de ingeniería civil hasta de medicina, se fueron hacia la carrera de agronomía en la UAS.
Pero recuerden que en esa época, en 60, nada más en el país habían 3 universidades. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, recién autónoma, y se fundó en el 62 la Madre y Maestra, la Universidad Católica Madre y Maestra. Y en el 66, a raíz del movimiento renovador, se crea la Universidad UNFU. Ustedes ven, esto fuera de todo, ustedes van a la UNFU y ven que Balaguer le donó su biblioteca a la UNFU. ¿Y por qué no se la donó a la UAS, siendo el profesor de la UAS? Eso se debe a que Balaguer fue fundador de la UNFU. Porque la UNFU se fundó con los remanentes del Trujillato que estaban en la UAS. Y él fue en ese sentido. Entonces, nada más había la UAS, la UNFU y la Madre Maestra. Y en la Madre Maestra estaba con el programa ISA Ucamaima. Entonces se crea a través del ISA Ucamaima la carrera de agronomía en la Madre Maestra. Pero fíjense si eso es tan reciente, que Paino y quien les habla a ustedes, amigos televidentes, y a ustedes, Bernabé y a Paino, somos egresados de la 5ª promoción. O sea, habían 5 promociones Cuando de ustedes se ingenieros agrónomos graduaron. en el año 69. No, perdón, Montilla, en el año 69, no, en el año 75 fue que nosotros nos Salimos, graduamos. 75. Ahí estaba la 5ª promoción, habían hecho 5 promociones de ingenieros agrónomos en la UAS en el 1975. Entonces, pero yo le decía a Paino, fuera de cámara, que la motivación para estudiar agronomía o cualquier otra profesión radica en las condiciones de salario y de trabajo. Oportunidades de trabajo, básicamente. Pero una cosa, bienvenido, Montiel, tú estabas relatando algo muy interesante de la época en que había ese auge para estudiar agronomía, y hay que agregarle a ese punto, en honor a la verdad, de que a principios de la década de 70 había una expectativa de cambios fundamentales en el sector agropecuario dominicano a partir del movimiento de reforma agraria que había en la República. No recuerden que las leyes agrarias son del año 1972. Entonces todo el mundo pensó que a partir de esa ley agraria iba a haber una revolución agrícola en el país con los asentamientos campesinos. ¿De acuerdo? Eso fue parte de las expectativas. Pero también recuérdate que en los años 1970 no había nada de tecnología como la que conocemos hoy día, sino que la economía y la base de nuestro Producto Interno Bruto era agrícola. Caña de azúcar, café, cacao, lo que soportaba la economía dominicana, y de eso para ello se necesitaban muchos agrónomos. Yo recuerdo que cuando entrábamos en el ISA, nosotros somos egresados del 1970 para la carrera de agrónomo. Y los agrónomos en ese tiempo eran altamente demandados. Todos ya salían. Yo recuerdo que a mí me llegó una carta del INDRI, que si quería irme a trabajar al INDRI, a otros le llegaron trabajos de ¿cómo se llama? De FERSAN en ese tiempo. De empresas privadas. De empresas privadas también Ferquido. estaba también Ferquido. el SEA, Ferquido, Sí. estaban otras empresas y todos tenían una carta. Pero nosotros, a mí, mi papá me había dicho, usted sigue en la universidad. Y ahí entra entonces a trabajar, a estudiar en el programa ISA Ucamaima, siendo nosotros la 2ª promoción de ingenieros agrónomos del programa ISA Ucamaima y la 5ª promoción de agrónomos del ISA. O sea que yo estudié agronomía más la ingeniería agronómica. Somos la 5ª, ¿no? Vamos a permitirle entonces al ingeniero Montilla Sí. que nos hable de lo que él comenzó a hablar, que son los factores claves que incidieron para que haya habido esa disminución tan catastrófica de los estudiantes. Oh, de no, agronomía. claramente que sí. O sea, el país, a raíz de... Hubo un cambio radical. Entonces, debe decir lo siguiente. Nos faltó a nosotros 3 mencionar un acontecimiento agrícola que también marcó e incidió en la disminución
de la oferta de agrónomos, de trabajar como agronomía. Y yo me refiero, ustedes se recuerdan a la ley PL 480. Claro. Ah, eso le dio un tablazo 1960. a la economía agropecuaria dominicana. Sí. Porque eso fue un Con la interés de Estados importación de Unidos. muchos De productos. muchos productos, agrícolas excedentes agrícolas de Estados de Unidos, Estados Unidos. entre ellos básicamente el maíz, Sí. pero también el maní. Y eso trajo como descalabro De la manicera. la industria del lavador y la manicera, que eran otra fuente, otra cantera de agrónomos que trabajaban en la manicera, que la manicera tenía presencia nacional. Cuando llega la importación de maní de Estados Unidos, cierran todas las agencias de la manicera a nivel nacional. Yo hablo con verdad y con causa, porque mi tesis, junto con otros amigos míos, fue sobre maní. Pero sobre maní no, sobre una evaluación nacional de las enfermedades del maní. Eso nos conllevó a nosotros, a mi compañero Andrés Abreu, Abraham Medina, Manuel Dicló Vargas y Johnson Sánchez, que para descanse, a recorrer todo el país, porque donde ustedes no crean, el cultivo del maní es generoso. El cultivo del maní aguanta sequía, y en lugares secos, donde no se da nada, ahí se da maní. Entonces el maní estaba en el país entero. Cuando se descalabra el maní, se pierde mucha mano de obra. Muchos ingenieros Y muchos agrónomos técnicos trabajaban ahí en la manicera y se fueron. Y digo lavador porque el lavador es la contraparte de la manicera. Sí. Que en el fondo eran familia. Lo tienen en los Así bonetes. es. Entonces, ¿cómo caemos ahora en la crisis de la parte de la carrera de agronomía a nivel nacional? Sucede que el país cambió totalmente. De una economía basada, como tú dijiste, Bernabé, en la exportación de materia prima agropecuaria, básicamente 4 productos: tabaco, café, cacao Y azúcar. y azúcar. El país pasó a ser de una economía de servicio. De servicio. Hoteles, restaurantes, bares. Entonces, toda la inquietud de la juventud dominicana por estudiar pasó a estudiar turismo y mercadeo. Como tú decías al principio, un reenfoque de lo que es la oferta salarial. Y de Y mano de entonces obra. eso hace que los estudiantes Se inclinen. se inclinen, como ahora, por ejemplo. Ahora hay un auge en la educación porque son los que mejores pagan y ahora las universidades están llenas. Creo que hay más de 20.000 estudiantes de educación Y también- estudiando, pero ¿qué va a pasar? Se va a llenar la situación y dentro de cuántos años o algunos años le va a pasar como la carrera de agronomía. Exactamente. ¿Qué se No, va a pero hacer? lo anunció hace poco el ministro de Educación, que nada más quieren 20.000 y hay 60.000 estudiando. Hay 60. 60.000, va a haber una superpoblación. Pero 20.000 es mucho. Sí. Imagínate 60. Pero entonces, ¿Qué van a hacer con esos 40? entonces, la economía, como te digo a ti, como digo a ustedes, la economía pasó de servicio. Y no solamente que en el PIB, Producto Interno Bruto, el sector agropecuario, la producción agropecuaria, apenas tiene un 5.1 o 5.4. Ahí oscila, entre 5.1 y 5.4. Cuando en una época era más del 20%. No. La remesa, no, la más, remesa, más. las remesas actualmente son 7.8. El turismo son 8.5. O sea, hay otros renglones, los de servicio y comunicación, que superan a la parte agropecuaria. Eso también se refleja en el entusiasmo que puede haber de un joven en estudiar agronomía. Claro. Aparte de eso, los salarios de los agrónomos están muy deprimidos. Muy deprimidos. Hoy en día, el presidente Danilo Medina acaba de hacer una
un aporte a los agrónomos, subirle el salario mínimo, 35,000 pesos mensuales, 35,000 pesos mensuales. Pero ¿qué resulta? Que la canasta familiar evaluada por el Banco Central en estos momentos oscila en 38%, 38,000 pesos mensuales. 38,000. Más que ese salario. Más que el Más salario que salario. mínimo. Bueno, mira, En el primer quintín, o sea, en el punto más bajo. Montilla, vamos a tener que seguir esta conversación en el próximo segmento, así que volveremos más adelante. Susurrando vivo por ti, aire, tierra, verde, barro, vida.